cómo se fue descomponiendo el tema de las desapariciones y de la violencia en Jalisco a raíz del 2006, a raíz de la guerra que lanza Felipe Calderón Hinojosa contra el crimen organizado. Hay una línea de continuidad y ¿por qué ahora los calderonistas se quieren lavar las manos de algo que ellos son responsables? Si el propósito de Calderón en 2006, en la guerra que lanza, es crear un cártel hegemónico que domine el territorio, las plazas y la base productiva del crimen organizado, el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene todas las características para, obviamente, adoptar estos comportamientos. ¿De qué estamos hablando del Cártel Jalisco Nueva Generación? A mí me parece, y lo vengo documentando desde hace muchísimo tiempo, que es un brazo armado del régimen derrotado en el 2018. Yo no encuentro otra manera de explicar el poderío que tiene este cártel, la forma en la que ha penetrado instituciones, gobiernos. Estamos enfrentando una tercera fase de golpe blando, con el agregado de que esta tercera fase del golpe blando, que busca justamente deslegitimar el apoyo popular que tiene la presidenta, pues no es tan blando, sino que sí tiene un brazo armado en las calles que genera 80% de la violencia en el país, que es propiamente el Cártel Jalisco Nueva Generación. Así es. Alguien sembró lo que muchos presumen como un show y como algo que está plantado, pues me parece que es terrible, porque esto provoca una reacción mediática, una reacción de muchas organizaciones sociales. Muchas de estas, hay que decirlo abiertamente, ya se están poniendo como el título anti-4T. Muchas incluso buscadoras participaron activamente en campañas políticas en la elección presidencial pasada, es decir, hay un sesgo ideológico político ya desde el principio, pero si no fue sembrado y si existió y si existe todo esto que se presume en los medios de comunicación, también habla de una complicidad transeccional en Jalisco que me parece impresionante, en donde participa evidentemente el gobierno federal en ese entonces de Felipe Calderón. El Cártel Jalisco Nueva Generación nace en 2009. 2009 es en pleno sexenio de Calderón. No es nuevo, desgraciadamente, que los cárteles, las organizaciones ejerzan este tipo de acciones. Y esto lo saben tanto los grupos de organizaciones no gubernamentales como sobre todo los medios de comunicación, claro, porque documentaron toda esta historia que yo les estoy contando. Entonces a mí me llama la atención que ahora resulta que se asombran por algo que ha sido la norma, desgraciadamente, con toda la proporción guardada, en Jalisco, en Coahuila, en Chihuahua, en Michoacán, etcétera. Entonces a mí me llama la atención esto porque ahora se pretende construir esa narrativa de que es algo nuevo, de que surgió hace unos meses y es por descuido del gobierno federal. Todo lo que antes era una fosa clandestina, un campo de entrenamiento, ahora le llaman campo de exterminio. Los mismos que en su momento... Que se silenciaron con el pacto con Calderón. Con Calderón y que se resistieron en su momento a caer en lo que ahora incurren, en magnificar sin elementos, algo que es desgraciadamente normal. Se trata de señalar lo que no hay, campos de exterminio. Comparado como ahora han querido magnificar y compararlo con Alemania nazi y todo eso, pues no es una exageración, es parte de una construcción mediática para golpear al gobierno. O sea, no es gratuito que hayan salido en sincronía sin pruebas, porque aquí lo más importante es que no hay pruebas. Exactamente. Una sola prueba sobre un campo de exterminio. Hay unas fotos de unos zapatos, hay unos testimonios, pero no hay ninguna evidencia real, todavía pericial, o que constate que hubo ejecuciones, que ahí se incineraron cuerpos y que incluso hay inhumaciones clandestinas. Claro. Porque ¿a quién juega esta campaña? ¿A favor de quién? Pues de intereses externos que quieren vulnerar la soberanía del país, diciendo que aquí el Estado no tiene un control del propio pueblo y que no protege a las víctimas, que no las atiende. Hay un grupo de personas o un colectivo que está interesado en, desde las redes sociales, crear una narrativa para golpear al gobierno de México, para golpear a la presidenta, para golpear aquello que se ha llamado la Cuarta Transformación, y sembrar también la narrativa injerencista que se ha venido repitiendo desde el año pasado de narcoestado, narcopresidente y en ese entonces narcocandidata. Las únicas personas que están participando de esta narrativa son los que hoy podemos llamar como troles, sí, que si bien, comentaba hoy en la mañana, son políticos, tienen una vida pública, etcétera, pues su comportamiento es al que la academia llama los troles, usuarios que buscan provocar, interrumpir o empobrecer el nivel de las conversaciones o debates en redes sociales. Las organizaciones tenían su trabajo, cada quien se dedicaba a lo suyo, hasta que en 2006 se le ocurrió a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, pues declarar la guerra, que luego se supo que era nada más contra a favor de una organización, en contra de las demás. Y eso descompuso todo el terreno. Y Jalisco fue muy sensible. ¿Qué fue lo que ocurrió después? Se descompuso lo que ya conocemos la historia y las organizaciones empezaron a ejercer el terror como una manera de mandar mensajes también de parte de esta guerra. Ahora, se llama mucho la atención ahora de que se secuestran jóvenes, de que se los llevan, de que los detienen, los llevan a campos de esclavos, de entrenamiento, los asesinan. Pero esto no es nuevo. Esta construcción en torno al episodio de Chitlán sí está pues armado. Inflado. Lo que ocurrió el fin de semana con las protestas en las 23 ciudades fueron muy significativas, pero no fueron masivas. Es decir,
estamos hablando, quizá en Jalisco es donde hubo 2,000 personas. En el Zócalo capitalino no pasaron de 1,000 personas. Y toda la construcción que se hace, pues finalmente no permite atender ese problema, porque entonces cuando tú haces el señalamiento es el gobierno federal, entonces no hay manera de que se pueda establecer un mecanismo, ni una ruta, ni nada que permita atender el problema desde lo que es ni la causa raíz, ni la posibilidad en términos de procedimiento, por lo que estábamos planteando hace un rato. Aquí hay una propuesta que es muy clara de la presidenta, porque el gobierno federal no se puede abrogar solo esa responsabilidad, no hay manera de que lo pueda resolver. Y cuando estamos acá distraídos hablando de el gobierno federal es un narcogobierno y no está atendiendo, no sé qué, entonces todo esto queda sin atenderse, queda sin haber una demanda pública y social para que eso se impulse y entonces no va a pasar nada. Es una problemática que viene de muchos años atrás, que creo que se visibiliza por primera vez de manera como Estado desde el 2018. Es decir, si tú tienes una cantidad de 110,000, 120,000 desaparecidos y durante todos esos sexenios que se acumularon ni siquiera fue un punto importante de reconocimiento que había desapariciones, pues me parece que en menos de 7 años es imposible que haya un resultado como lo están exigiendo las organizaciones y los padres y las madres. Pero la forma perversa desde los medios de comunicación, desde los comentócratas, desde los que están en la radio y en la televisión, para hacer pensar que este es un problema originado por estos gobiernos de la transformación y que no se está haciendo nada cuando hay una inversión histórica en búsqueda desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en donde hay brigadas de búsqueda muy minuciosas para encontrar personas, muchas de estas que fueron incluso, y hay que decirlo, ¿no? A lo mejor es políticamente incorrecto, pero muchas de esas personas desaparecidas, efectivamente, ellas habían querido desaparecer del entorno familiar, de amigos, de amistades, social que tenían. Hay muchos de estos que también son de esa forma. Entonces, me parece que es esta trampa de esta construcción de hacer pensar que el presidente López Obrador es igual a Calderón y la presidenta Claudia Sheinbaum es igual a Calderón y a Peña Nieto, y ambos van a tener que cargar con su Ayotzinapa, ¿no? En este caso sería este lugar llamado de una forma tramposa y de una forma totalmente, digamos, malintencionada y maniquea, campo de exterminio, porque además eso de campo de exterminio empata más con la narrativa estadounidense y la presión estadounidense de que México efectivamente está controlado por cárteles de la droga o por terroristas. Ese es el tema. Ahora ya terroristas también, ¿no? O sea, no hay hornos crematorios, entonces no podemos estar hablando de un campo de exterminio. Muchos empezaron a decir, bueno, ¿qué importa que no haya hornos? También es igual de alarmante que esté ocurriendo, ¿no? Que sea un campo de entrenamiento. O sea, como empiezan a variar la narrativa, pero un poco queriendo... Sí, una maroma estelar. Así. Y es lo que siento que va a empezar a ocurrir en este momento. Y llegaron al extremo de decir, nunca dijimos que fuera campo exterminio. Sí. Oye, pero dijeron Auschwitz. O sea, campo de fútbol. O sea, lo van a decir. Todo parece indicar que la Fiscalía General de la República va a seguir sobre lo que la Fiscalía de Jalisco ha dicho, que esto era un campo de entrenamiento, no un campo de hornos crematorios, no un campo necesariamente donde los comían los cerdos y toda esta... Lo que hay es una necrofilia acelerada, morbosa y absolutamente vulgar, porque además lo que se busca con esta necrofilia es llamar la atención, el rating o generar una campaña que genera también un descrédito en la información. O sea, la sociedad no les va a creer a personajes que supuestamente tienen tanta trayectoria y experiencia como Joaquín López Dóriga y Carlos Marín, haciéndose ellos el show de que esto es igual a un campo de exterminio nazi. La doble moral, ¿no? De los medios y de los comentaristas. Yo quisiera saber en qué momento estos dos comentaristas hablaron de los campos de exterminio, de la guerra sucia, de las cárceles clandestinas, de la tortura. De Calderón. En México, por el Estado mexicano, en la época de la guerra sucia, cuando el PRI gobernaba, que gobernaba con represión, nunca alzaron la voz, nunca dijeron ni hicieron ningún reportaje siquiera.